Ok, y acá viene la parte que queremos llegar, que es llegar ahora sí de un proyecto a una empresa. Y yo pongo pymes aquí, porque pymes es un concepto válido para una pequeña empresa, pero no es una limitación ser pyme. Es decir, en otras palabras, en este momento podríamos pensar en cualquier tipo de empresa. Es decir, el tamaño ya no va a ser lo importante va a ser hasta dónde yo pueda crecer, hasta dónde yo quiero crecer. Estoy seguro que Steve Jobs, cuando comenzó con Apple allá en los años 90, 80, perdón, Steve Jobs, sí, él cuando empezó en el garaje de su casa con un par de colaboradores, pensó en una pyme, posiblemente lo que sería como un negocio casi que personal, y vean lo que es Apple el día de hoy, por ejemplo, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirles es que no hay límites, o sea, el negocio puede llegar hasta donde ustedes quieran llegar. Como decía yo por ahí, el cielo es el límite, el cielo es el límite. Yo pongo pyme aquí porque es el primer concepto de empresa, o sea, la pequeña empresa, pero el tema es que no hay un límite de crecimiento, o sea, hay más ahora que las empresas han evolucionado y que cada vez tenemos un tema de globalización tan interesante que las grandes empresas se van fusionando con otras empresas o las pequeñas empresas se van aliando entre sí y van haciendo empresas más grandes. Entonces se vuelve más interesante el asunto.